La evolución humana es algo verdaderamente fantástico. De pequeños organismos multicelulares viviendo en el agua cientos de millones de años atrás, pudimos adaptarnos y convertirnos en lo que somos hoy, seres pensantes y lógicos capaces de hacer y realizar casi cualquier cosa. Pero a veces, gracias a lo que hemos logrado conseguir hasta hoy en día, olvidamos todo lo que tuvo que suceder para llegar a ese punto. O peor aún, nos burlamos de forma inocente de etapas de nuestra evolución meramente por su aspecto y comportamiento. Un claro ejemplo de esto es el Neandertal, que en películas, series y libros se les presenta como criaturas bárbaras sin sentido común y que fueron dejados atrás por no poder compararse con nuestro último paso evolutivo, el Homo sapiens, haciendo que a la larga este desapareciera en su forma más pura. Pero, ¿y si por alguna razón ambas especies hubiesen convivido juntas por un poco más de tiempo? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si los neandertales no se hubiesen extinto? Antes de continuar, sí, es verdad, aún queda bastante ADN de Neandertal en muchísimas personas en la actualidad, en especial en el norte de Europa, por lo que se podría decir que el Neandertal técnicamente no se extinguió por completo, pero en este video trataremos la forma pura de esta especie, es decir, de cómo hubiera sido la historia y la existencia como tal de los neandertales si estos hubieran evitado mezclarse con el Homo sapiens. Sabemos que este tema es muy ilógico en ciertos puntos, pero por favor, tengan la mente abierta. Así como decimos en casi todos nuestros videos, la idea de estos son entretener, así que no se tomen todo a tan a pecho, por favor. Pero bueno, la imagen más común que se tiene relacionada con los neandertales es la de un cavernícola, con pequeñas frentes, de corta estatura y con brazos más largos y gruesos que su cuerpo como tal, y aunque físicamente esto no está muy alejado de la realidad, es cuando nos referimos a su inteligencia donde los estereotipos nos han implantado una idea errónea sobre estos individuos. La gente cree que eran estúpidos, bruscos y poco coordinados, pero la verdad es que cada vez que antropólogos y arqueólogos descubren algo nuevo sobre esta especie, nos damos cuenta que su inteligencia y hasta sus costumbres eran muy pero muy similares a las del Homo sapiens como tal. Nuestros cerebros funcionaban de una forma muy parecida. Los neandertales comprendían la importancia de sus compañeros, estaban en contacto con sus emociones, tenían noción del tiempo, sabían trabajar en equipo y creaban herramientas, armas y hasta enterraban a sus muertos mucho antes que el propio Homo sapiens lo hiciera, cosa que hasta podría darnos a entender que podrían haber tenido algún tipo de religión entre ellos. Pero, aunque aún no se sabe exactamente por qué la expresión pura de esta especie se extinguió, es innegable que la competencia por recursos con el Homo sapiens y su desventaja física ante esta nueva especie fueron la razón fundamental para la desaparición de nuestros protagonistas. Los neandertales llegaron a Europa desde África mucho antes que el Homo sapiens. Esto hizo que el cuerpo del neandertal tuviera, digamos, menos tiempo para adaptarse a las fuertes y crueles condiciones climatológicas del continente africano, haciendo que sus cuerpos no se estiraran tanto, que su fuerza se concentrara en las extremidades superiores, entre muchas otras cosas más. Existieron por más de 300.000 años, en su gran mayoría en Europa como tal, pero también hay evidencia de que varios grupos de estos se adentraron en Asia, pero debido a su fisionomía tenían el gran reto de necesitar más de 4.000 calorías diarias para poder estar en buena forma. Esto es el doble que el Homo sapiens promedio. Por si fuera poco, no podía realmente reproducirse a la misma velocidad que su contraparte más evolucionada. Por lo tanto, mientras los números de los Homo sapiens crecían muchísimo y ya estaban en las 6 cifras, el récord histórico estimado de neandertales realmente al mismo tiempo habría estado cerca de solamente los 50.000 individuos. Todas estas desventajas hacían que ya de por sí solos fuera muy difícil que estos seres sobrevivieran por su cuenta, mientras que el Homo sapiens pues realmente tuvo mucho más tiempo para evolucionar en la cálida África, y cuando su cerebro y físico pues estuvieron listos para seguir avanzando, ellos también lo estaban. El instinto y la curiosidad hizo que se atrevieran a explorar nuevos continentes, y con la rápida expansión de estos, pues poco a poco los neandertales fueron reducidos a cero. Pero aquí es cuando nosotros cambiamos la historia. Hay que recalcar que aunque para nosotros y en esta historia en particular estamos viendo esta situación como una competencia entre dos especies con muy claras diferencias, para los neandertales y los Homo sapiens de antaño estos eran simplemente otra forma, digamos, de personas,
o pues criaturas por lo menos. Un bando veía al otro como personas, claro que sí, que les querían hacer daño o quedarse con sus recursos, mientras que el otro bando solo veía una aldea o un grupo de individuos un poco diferentes a los cuales quitarles sus pertenencias, comida y demás. Claro, los Homo sapiens sí sabían que había diferencias entre ellos y los neandertales y viceversa, pero serían las mismas que habrían entre una persona blanca y una negra, o un asiático y un europeo, y otras especies más, es decir, algo meramente físico y visual. Con el rápido crecimiento y esparcimiento del Homo sapiens, los grupos de neandertales más grandes se habrían visto obligados a atrincherarse, por así decirlo, en Europa, unas tierras frías, desoladas y alejadas que, pues en comparación del norte de África, el Medio Oriente y el sur de Asia, no valdría mucho la pena migrar todavía. Así que en esa realidad, Europa es la tierra de los neandertales, mientras que el Homo sapiens busca mejores zonas en las que asentarse, crear pueblos y eventualmente fundar civilizaciones. Esto funcionaría así durante muchísimos años, pero tarde o temprano sería inevitable que grandes grupos de Homo sapiens se adentraran de nuevo a territorio europeo en búsqueda de nuevas tierras donde vivir y recursos que aprovechar. Los mucho mayores numéricamente Homo sapiens, al entrar en contacto directo con las primeras aglomeraciones de neandertales, se aprovecharían de sus debilidades y los capturarían para esclavizarlos al principio. Durante un gran tiempo estos serían utilizados como mano de obra y otras tareas, pero al estar en condición de objetos y al recibir menos comida que un individuo normal, por así decirlo, con solo el hecho de que los neandertales también necesitaban más comida, a los pocos meses aquellos en condición de esclavitud o trabajadores forzados pues comenzarían a morir. Al darse cuenta de lo difícil que era mantener a estos esclavos y de que los rasgos físicos de las hembras no eran de la preferencia de los demás Homo sapiens, estos llegarían a la conclusión de que no valía la pena realmente mantenerlos. Así que en las siguientes tierras a las que fueran, si había más de estos individuos inferiores, simplemente preferirían matarlos y ahorrarse los problemas. A esta misma conclusión llegarían muchos grupos de Homo sapiens que se estuvieran adentrando cada vez más al continente europeo. Así que a raíz de esas experiencias, los grupos restantes de neandertales que pudieron alejarse lo más posible de estos nuevos personajes en su continente harían lo posible para evitarlos. El problema es que el Homo sapiens estaría avanzando rápidamente por todo el este, el sur y el oeste del continente, haciendo que las únicas tierras a las cuales nuestros protagonistas pudieran emigrar fueran al frío norte. Y no solo esto, el miedo de que cualquier aproximación con otras personas podría significar el fin del clan o del grupo como tal, haría que sin importar qué, el avistamiento de otras personas fuera razón para una huida inmediata, haciendo que ni siquiera pudieran juntarse entre grupos de neandertales. A la hora de vivir en tierras tan inhóspitas, su supervivencia sería mucho más difícil. Mientras el Homo sapiens sigue avanzando por Europa, estos van retrocediendo hasta el punto de vivir solo en los bordes del continente, haciendo que los grupos que sobrevivieran se transformaran en tribus nómadas, viviendo en lugares tan lejanos que ningún Homo sapiens encontraría razón válida para conquistar. Este tipo de situaciones ya se han dado antes. Por ejemplo, tenemos el caso de los samis en el norte de Escandinavia. Los samis son un grupo pequeño de personas que desde la llegada de los europeos tradicionales y sus violentas costumbres, ellos optaron por recluirse a estas tierras tan lejanas, sabiendo que ninguna persona querría quedarse con estas, ya que no había nada de valor y vivir allí era casi imposible. Y esa estrategia les sirvió bastante bien. Nadie jamás ha logrado o siquiera ha puesto mucho interés en arrebatarles sus tierras, no los romanos, no los ingleses, ni siquiera los vikingos. Es más, incluso más adelante en la Edad Media y en la era de los grandes imperios, nadie quiso subir hasta estas partes tan apartadas del mundo. Así que en esa realidad, si los neandertales podrían aprender a pescar muy bien, a reducir un poco su consumo calórico diario necesario y lo más importante, aprendían a vivir en estas temperaturas tan radicales, por muy mal que la pasaran, estarían a salvo de los Homo sapiens.
Aún así es posible que nuestros amigos los neandertales no se vieran obligados a vivir en el norte de Europa, sino que pudieran aprovechar las grandes planicies y tundras de Asia para vivir de la tierra y tal vez hasta atacar algunos asentamientos de otras personas, tanto de Homo sapiens como de otros neandertales. Una de las razones por las cuales los neandertales se extinguieron era que debido a sus gruesos huesos y extremidades inferiores un poco más cortas que las del Homo sapiens, estos eran muy lentos al correr, complicando las cacerías y el huir de peligros. Pero si lograran domesticar caballos a tiempo y a la larga criarlos en grandes números, estos podrían montarlos y con esto tachar esta desventaja. Así como los mongoles en nuestra realidad, los neandertales, cazadores y hasta los guerreros no se bajarían de sus caballos casi nunca, dando algún tipo de esperanza para preservar su especie. Al final, incluso si estos se adaptaran al frío o supieran ser grandes jinetes y hasta aprendieran a navegar y se embarcaran en búsqueda de nuevas tierras, los grandes números de Homo sapiens y sus ventajas físicas harían que tarde o temprano casi todos los neandertales de todo el mundo o desaparecieran o se mezclaran indirectamente con otros Homo sapiens. A la larga, la mayor esperanza de preservación de la forma pura de esta especie caería en las manos de esos pequeños grupos que tomaron la decisión de excluirse del mundo para protegerse y de alejarse de todo tipo de contacto exterior, porque pues solo sería cuestión de tiempo para que los que decidieron luchar contra el mundo o sucumban en su lucha o se unan al otro lado. Ya para finalizar, contestemos de forma mucho más directa nuestra pregunta. ¿Cómo sería el mundo si los neandertales no se hubieran extinto? Bueno, la verdad sí cambiaría. Y si los pequeños grupos aislados llegaban a sobrevivir, pues en la actualidad estos serían maravillas de la antropología y seguramente los catalogarían como patrimonio de la humanidad y luego de su descubrimiento y catalogación como vivos ejemplares de neandertales, mucha gente los tomaría como algo increíble y hasta querrían viajar para conocerlos y estudiarlos. Y muchos problemas saldrían de esto, tal vez se enfermarían, algunos morirían y otras cosas más también. Es decir, muy similar a como son las cosas con los últimos grupos de seres humanos que no están tocados por civilización, por lo general nativos e indígenas que quedan en el mundo sin tener casi ningún contacto con nuestra sociedad. O tal vez no sería así. Tal vez sería muy diferente, estos podrían ser inmunes a muchas enfermedades y a la larga esto es la mejor parte de imaginar cómo sería el mundo si algún acontecimiento cambiara, que todo podría suceder. Si te gustó este video y eres nuevo en el canal, te invito fuertemente a que te suscribas a este para que puedas ver todos los demás temas interesantes y similares a este que tratamos y te enteres en el momento exacto de cuando publicamos nuevo contenido. Si ya tienes tiempo suscrito y quieres ayudar de una forma bastante más directa, puedes hacerlo donando en Patreon. Patreon es una plataforma donde por un solo $1 al mes, o pues más si tú quieres, ¿no? Podrás hablar directamente conmigo, sugerirme temas, hablar de lo que hemos ya publicado y lo más importante es ver los videos con 3 días de anticipación, es decir, los viernes en vez de los lunes. Si no tienes la capacidad económica, no te preocupes, por supuesto que te entiendo. Sigue compartiendo estos videos, sigue diciéndole a todo el mundo que vengan y se suscriban para que de esta forma podamos seguir creciendo como sociedad. Y sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.